Buenos días, alumnas. Vamos a iniciar Buenos las... días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días con Buenos todas. días, profesor. Buenos días, profesor. A ver, vamos a iniciar las exposiciones, chicas. Iniciamos con el primer grupo. El factor limitante es el tiempo. Cada grupo tiene que exponer por lo menos unos 18 a 20 minutos, nada más. Es decir, 8, 18, 8 y 20 ya debe terminar el primer grupo, ¿no? Luego seguirá el otro grupo, máximo terminará 5 para las 9, 10 para las 9, por lo menos, ¿no? Antes de las 9. Y el otro también, ¿no? Entonces, hoy día tenemos 3 grupos. Empezaremos con el primer grupo y yo creo que están ahora más organizadas que la vez pasada para no perder el tiempo. A ver, chicas, le estoy esperando, entonces el primer grupo puede ingresar. Y todos sus integrantes deben participar porque la nota es para individual acá, ¿no? Es decir, cada una, cómo se desenvuelve, tiene su nota. Ya, buenos días, profesora. Ahí mi compañera va a presentar. Ah, ya, muy bien. ¿Sí se ve? Sí, se observa. Bien, profesor. Ya, buenos días, profesor. Buenos días, compañera. A ver, se corta un poquito en tu audio. Somos el grupo 1. Vamos a tratar el tema de la célula animal. Jocelyn, se corta un poquito tu Bazán Ramírez. audio. No escuchan. Sí te estamos escuchando, Belén. Ya. Profesor, nuestros integrantes son Alarcón Torres, Adriana Larisa, Barrio Gervasio María Fernanda, Bazán Ramírez Shirley Viviana, Beltrán Helen Núcar Caori, Borja Mamani Geraldine Yosimil, Camayo Valerio Mayra Giovanna, Cameleaga Gil Melissa Elizabeth, Campos Pizarro Yoseli Belén, Carvajal Esquén Katy Milusca, Carmelo Pizarro Milagros Nicole, Castillo Palacio Noelia Victoria. La membrana celular es una estructura delgada, fluida, flexible que engloba a las células, define sus límites y contribuye a mantener el equilibrio entre el medio intracelular y el medio extracelular. Está formada por una bicapa de fosfolípidos en la que se embeben moléculas de colesterol y proteínas. Tiene un grosor aproximado de 7,5 nanomilímetros y no es visible al microscopio óptico, pero sí el microscopio electrónico. Ahí podemos observar el modelo mosaico fluido de Singer y Nicholson de 1972. Funciones de la membrana: transporte pasivo o difusión. Es cuando pasa de un medio más concentrado a un medio menos concentrado, medio hipotónico, donde no se gasta la energía del ATP. Transporte activo. En esta actúan y se requiere la energía en forma del ATP para transformar las moléculas al otro lado de la membrana. Fenómenos de la membrana debido a la osmosis. En medio hipertónico, una célula animal se deshidrata sufriendo el fenómeno de la crenación. Ahí podemos observar el ejemplo del agua salada. En medio hipotónico, una célula animal se hidrata y estalla.
es decir, hace lisis. Las mitocondrias. Compañera, disculpe, no se está pasando su diapositiva. ¿Qué se está pasando? No, no está pasando. Pues quedó Así entonces. ya. No, Milagros. Ya ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí. Las mitocondrias. Las mitocondrias son las partes más interesantes de la célula animal porque contiene su propio ADN distinto al núcleo. Son dos sacos membranosos cuya función es la conversión de nutrientes en el compuesto rico en energía trisfosfato de adenosina, es decir, ATP, que actúa como combustible celular. Por esta función que desempeñan, llamada la respiración celular, se dice que las mitocondrias son el motor de la célula. Estructura de la mitocondria. Contiene membrana externa. Es una bicapa lipídica exterior permeable a iones metabólicos y muchos polipéptidos. Membrana interna. Contiene más proteínas, el 80%. Carece de poros. Contiene muchos complejos enzimáticos y sistemas de transporte transmembrana, que están implicados en la translación de moléculas. Crestas mitocondriales. En la mayoría de las eucariontes, las crestas forman tabiques aplanados perpendiculares al eje de la mitocondria, pero en algunos protistas tienen forma tubular o discoidal. Espacio intermembranoso. Entre ambas membranas queda delimitado un espacio intermembranoso que está compuesto de un líquido similar al hialoplasma. Tiene una alta concentración de protones como resultado del bombeo de los mismos por los complejos enzimáticos de la cadena respiratoria. Matriz mitocondrial. Doy paso a mi siguiente compañera. Bueno, voy a hablar acerca de los cromosomas. Los cromosomas son estructuras en el interior de la célula que contienen información genética. Proviene de la palabra griega krotman, que significa cuerpos coloreados. ¿Por qué se llaman así? Porque se tiñen fuertemente con algunos colorantes que son utilizados para teñir muestras biológicas. Es a raíz de ello que los científicos empezaron a llamarlos cuerpos coloreados o cromosomas. Cada cromosoma en la molécula, en la célula, está formada por ADN, que está asociada al ARN y a las proteínas. Tanto en las estructuras y la función van de la mano. Por ejemplo, en la actividad del ADN, quiere decir qué genes se expresan y qué genes no. Eso se da a raíz de qué tan accesible es la molécula en las proteínas que participan en la expresión de los genes. Si hablamos acerca de los cromosomas, varía mucho, depende en muchos casos en cómo están desplazados en largas fibras y en las proteínas. Hablamos acerca de las bacterias. Son circulares y suelen haber un único cromosoma. Lo principal en cada bacteria, un cromosoma va a haber en cada célula solamente uno, en las bacterias. Voy a hablar acerca de los lisosomas. Los lisosomas es un tipo específico de orgánulo que es muy ácido, lo que significa que tiene que ser protegido del resto del interior de la célula. ¿Cómo están formados? Formados como tipo de célula animal, está formado por pequeñas partículas, las cuales componen un orgánulo relativamente grande, lo que hace parecer que es un saco rodeado con una membrana, que miden aproximadamente 0,1 y 1,2 micrómetros. Voy a hablar de los tipos de lisosomas. Hay secundarios y primarios. En los primarios no están formadas, las cuales no tienen un proceso digestivo. A cambio, en las segundas, en las que son las secundarias, ya están más desarrolladas y ya contienen la digestión en su interior. Tanto en las funciones que cumplen los lisosomas es digerir materiales externos e internos, que pueden ser bacterias o virus. Estos orgánulos encargados de la digestión celular van a ser creados por el aparato de Golgi. En resumen, podemos decir que se trata de un orgánulo importante con una función contra las infecciones y que actúa de tal modo en la alimentación que rompe las moléculas grandes en moléculas pequeñas para que puedan ser reutilizados. Gracias. Le pasé a mi compañero. Buen día, profesor. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el aparato de Golgi. Este está conformado en el interior de las células, tanto en organismos vegetales como en animales. Pues sin embargo, su estructura se va a complejar más en las células animales. El aparato de Golgi tiene la siguiente función, que es las proteínas van a ingresar en este aparato para luego ser transportadas a lo largo de una serie de cisternas, ya que las enzimas van a actuar para modificarlas.
Este proceso, las proteínas van a recibir un fragmento de glúcidos, en donde se van a producir glucoproteínas, glucolípidos y las lipoproteínas. Las proteínas van a ser empaquetadas en membranas para poder formar dos tipos de células, que son las vesículas secretoras y las vesículas de almacenamiento. Pase siguiente diapositiva, por favor. Como podemos observar, su estructura está conformada por las vesículas de transporte, cisterna cis, cisterna intermedia, cisterna trans, membrana celular, proteínas liberadas y por último, vesícula secretora. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos del citoplasma. Esto se va a encontrar debajo de la membrana de las células. Esta es una de las partes más esenciales de la célula, la cual está conformada por el citosol, el citoesqueleto y de orgánulos u organelos. Esta puede dividirse en dos regiones, que es el ectoplasma, en donde es la región más externa del citoplasma, y el endoplasma, que es la región más interna de este. Es común tanto en las células eucariotas como procariotas, así tenga distintos tipos de órganos. Su siguiente función son tres. Uno es le da soporte, forma y movimiento a la célula. 2, va a almacenar moléculas y orgánulos celulares. Y por último, va a nutrir a la célula por medio de la transformación de las sustancias recibidas en energía. Gracias. Bien. Bien, buen día profesora y compañeras. Mi persona le va a explicar sobre el núcleo, nucleolo y centriolos. El núcleo de la célula animal pues resulta de suma importancia debido a que en él se aloja el ADN, el cual comprende toda la información genética y pues junto con algunas proteínas el ADN ayuda a a la formación de la cromatina, pues que se condensa en el proceso de la división celular, dando lugar a los cromosomas. Asimismo tiene la función de encargarse de la regulación génica y de reducir las interferencias, como también realiza el corte y empalme del ARN. Siguiente. Por favor. Hablemos del nucleolo, pues es una región del núcleo que interviene en la formación de los ribosomas y se considera una estructura supramacromolecular, pues su función es el envejecimiento celular, respuestas de estrés celular y el más principal pues es la biosíntesis de las ribosomas para formar ARN ribosómico, pues es vital para la síntesis de proteínas. La estructura del nucleolo tiene las siguientes partes. La densidad pues es la parte más sobresaliente del núcleo debido a la diferencia de densidad con la cromatina. El nucleoplasma pues son las cavidades intercomunicadas y contiene gránulos de ADN. El nucleonema pues se distingue en tres partes que son la granular, fibrilar y el centrofibrilar. Siguiente. Los centriolos, pues, es un organulo lo cual es importante para la división celular y también en los centrosomas, que se encuentran en la organización de los microtúbulos ubicados en el citoplasma, pues de él también derivan otras estructuras microtúbulos, tales como el uso mitótico, pues encargado de la separación de los cromosomas durante la mitosis. También tenemos el citoesqueleto, pues cuyos filamentos se organizan en torno a los microtúbulos. También tenemos los cilios y los flagelos, pues que estos están encargados del desplazamiento celular. Y su función principal de los centriolos es formar y organizar los filamentos que forman parte del uso acromático cuando se lleva a cabo la división de las células, de los núcleos de las células. Gracias. Bien. Ya. Buenos días. Los ribosomas. Los ribosomas son pequeños organelos con forma esférica. Están compuestos por ARN y proteínas. Algunas están adheridas a ciertas membranas, como en el retículo endoplasmático o en forma libre. Se encarga de producir las proteínas según los aminoácidos, codificados en el ARN mensajero. Sus proteínas forman dos unidades, una pequeña y otra grande, dejando entre ellas dos surcos, uno donde encaja el ARN y otro por donde sale la cadena polipéptica, recién sintetizada. La polipéptica forman proteínas y contiene aminoácidos. Los desmosomas. Unen células conectando filamentos intermedios. Son muy importantes tener filamentos intermedios porque la fuerza y la tensión de todo el citoesqueleto. Son las mejores resistiendo fuerza en tejido.
Permite que las células mantengan su forma. Están compuestas por proteínas como la desmogleína y la desmocolina, que forman la caderina. Las vacuolas. Las vacuolas son orgánulos unidos a la membrana que se encuentran en animales y en plantas. Su función es manejar los productos de desechos. A veces el desecho es el agua y la vacuola tiene la función de mantener el equilibrio dentro y fuera de la célula. También la función de las vacuolas es deshacerse de las toxinas dañinas y ponerlas en una celda de transformación. Las vacuolas es un orgánulo de membrana parecido a los lisosomas. Los cilios. Los cilios son una serie de prolongaciones móviles, cortas y numerosas, de la membrana plasmática, que recubren la superficie celular de algunos organismos eucariotas. Los cilios tienen una estructura interna formada por proteínas y microtúbulos que contienen el movimiento de la célula y el transporte de los materiales sobre los epitelios, así como el desplazamiento de fluidos tanto en el tracto respiratorio como en el sistema reproductor. Sus funciones es generar pequeñas corrientes de movimiento cerca de la membrana plasmática que atraen al alimento. También regulan el sistema nervioso, permiten el desplazamiento de fluidos, permiten el desplazamiento de partículas ubicadas en la superficie y permitir la propulsión de organismos unicelulares protistas. Permite el desplazamiento de las mucosas en las vías respiratorias, permitir el desplazamiento de los gametos en el sistema reproductor, regular el balance hídrico en los órganos excretores y filtrar las partículas que pasan por las branquias. Bueno, mi nombre es Bazán Ramírez Shirley Viviana. Yo les voy a hablar sobre el retículo endoplasmático. Bueno, el retículo endoplasmático es una red de túbulos, sacos planos y curvos apilados entre sí que comparten un espacio interno, el cual está encargada de transportar materiales a través de la célula y asimismo está dispersa por todo el citoplasma. Su parte dura es el lugar de fijación de los ribosomas y se organiza en varios dominios, los cuales son el retículo endoplasmático rugoso, ahora donde vamos a centrar en la parte de la imagen, donde dice estructura, en la cual se presenta como túbulos y canales entre sí. Sus membranas están cubiertas en su superficie externa por ribosomas y es por ello que tiene una apariencia rugosa. Los ribosomas están adheridos a la membrana. Asimismo, tiene la función de síntesis y transporte de proteínas en general a través de los ribosomas. Y ahora, ubicándonos en el retículo endoplasmático liso, podemos observar que se le llama de esta manera porque no presenta ribosomas. Y asimismo se presenta como una serie de cisternas o bolsas aplanadas, túbulos y sáculos membranosos que forman un sistema de tuberías y participa en la síntesis de transporte de lípidos como esteroides, fosfolípidos, triglicéridos. Y asimismo se encarga de la circulación de sustancias que no liberan al ideoplasma. Y por último, esta se encarga de la secreción de sustancias. Siguiente. Ahora les voy a hablar un poco sobre el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de filamentos que da forma a la célula. Soporta su membrana plasmática, organiza sus estructuras internas e interviene en el transporte, movilidad y división celular. Ubicándonos en su estructura interna que soporta la tensión y las fuerzas de comprensión manteniendo la forma de la célula, en ese sentido podemos decir que el citoesqueleto es literalmente el esqueleto de la célula, ya que se ubica por toda la célula eucariota en el citoplasma. Y asimismo podemos identificar en la estructura del citoesqueleto de las células eucariotas 3 elementos, microfilamentos que pueden medir 7 nanómetros, filamentos intermedios de 8 a 10 nanómetros, de microtúbulos de 25 nanómetros. Y dentro del citoesqueleto tiene las siguientes funciones, ¿no? Que es fijar la membrana plasmática, el núcleo celular y todas las estructuras de la célula de su lugar. Además, proporciona las pistas para el transporte de las vesículas de proteínas u organelos dentro de la célula y es componente esencial para la formación de estructuras especializadas en las células eucariotas como los flagelos, los cilios y los centrosomas. Gracias. Bien. Ok, el centrosoma. No está rodeado por una membrana.
Consiste en dos centriolos apareados embebidos en un conjunto de agregados proteicos que lo rodean y se denomina material pericentriolar. Su estructura. El centrosoma tiene de 1 a 2 micras de diámetro y está localizado en la periferia del núcleo durante la interfaz del ciclo celular. Esta está formada por dos centriolos dispuestos ortogonalmente. Funciones. Son considerados órganos multifuncionales. Su función principal es la que está organizar en microtúbulos y promover la polimerización de las unidades de una proteína llamada tubulina. Su función secundaria es la de mantener la forma celular y también participa en los movimientos de la membrana. Estudios recientes han sugerido que los centrosomas realizan con la estabilidad del genoma. La cromatina. La cromatina es el material de que están compuestos los cromosomas y consiste en ADN y proteínas. Es la sustancia que forma un cromosoma y consiste. La unidad básica de la cromatina son los nucleosomas. Estos se encuentran formados por aproximadamente 146 pares de bases de longitud. Ahora, si sacáramos el ADN y lo hiciéramos como un ovillo de lana, podría alcanzar hasta 1 metro de longitud. Su función es la de empacar el ADN, organizarlo de forma que quepe dentro del núcleo. Por lo tanto, la cromatina es la manera en que el ADN se estructura dentro de la célula. Tipos de cromatina. Está la heterocromatina y la eurocromatina. La eurocromatina es una forma inactiva considerada y localizada en la periferia del núcleo. La eurocromatina es una forma en la que la cromatina ligeramente compacta con una función concentrada en los genomas y es deformativa. Le doy paso a mi compañera. Falta 4 minutos. Campos, Camiloaga y Beltrán faltan. Profesor, yo soy Beltrán, yo ya puse. Falta Alarcón, Camiloaga. Alarcón, te toca exponer ahorita. Ya soy Camila. La nutrición de la célula animal. Hay dos tipos de células, célula vegetal y célula animal. La nutrición de la célula animal es de tipo heterótrofo. Quiere decir, van a ingresar al interior de la célula principalmente biomoléculas orgánicas. Las principales biomoléculas que ingresan hemos dicho que son glúcidos, proteínas y lípidos. Estas tres biomoléculas nos van a dar energía. Las proteínas, su función principal no es dar energía, pero cuando el glúcido y los lípidos son escasos, las proteínas nos dan energía. Entonces los lípidos dan mayor aporte energético a la célula. Existen otras biomoléculas como el agua, sales minerales y los ácidos nucleicos. También son biomoléculas. Nos interesa a nosotros el metabolismo celular. Los glúcidos, proteínas y lípidos proporcionan energía mediante un proceso bioquímico que se llama el catabolismo. Siguiente. El catabolismo consiste en la transformación de biomoléculas complejas en moléculas sencillas. En español, es una molécula compleja. En los enlaces se va a formar moléculas simples del cual se obtiene energías en forma de ATP. Entonces el ATP capta las energías de los enlaces. Podemos definir a catabolismo la transformación de moléculas complejas a moléculas sencillas. Entonces la célula necesita alimentos para vivir y que obtiene de los alimentos la energía que queda atrapada en forma de ATP. Siguiente. La reproducción de la célula animal. Es el proceso de información de nuevas células o células hijas a partir de una célula inicial a una célula madre. También se llama división celular. Puede ser mitosis o puede ser meiosis. Antes que se divida, pasa por una etapa llamada interfase. La interfase es una etapa en la cual la célula se va a preparar para luego seguir con la división celular, que puede ser mitosis. La mitosis representa todas las células somáticas. Son células en la cual en su núcleo encontramos 46 cromosomas.
son todas las células de nuestro cuerpo, menos el espermatozoide y el óvulo. Ellas generalmente no realizan mitosis. El espermatozoide y el óvulo van a iniciar con célula diploide, que va a dividir 2 veces al final de la meiosis. Van a haber 4 células hijas, del cual las células hijas no tienen 46 cromosomas, igual que la madre, sino van a reducirse a 23 cromosomas. Al final de la meiosis ya no pueden dividirse. En cambio, la mitosis está faltando ahí. Gracias. Campos está. ¿Me escucha? Sí, sí. Ya, a mí me ha tocado hablar sobre lo que es la célula animal. La célula animal es un tipo de célula eucariota. Se dice que es una célula eucariota porque posee un núcleo celular. Se presenta en los diversos tejidos de los seres vivos que pertenecen al reino animal. Es heterótrofa y no tiene pared celular. Es heterótrofa porque es incapaz de generar su propio alimento. Asimismo, carece de cloroplastos, es lo que lo diferencia de la célula vegetal. La célula animal es la unidad básica del mismo, por lo que es de ahí que se componen los distintos tejidos animales. Es indispensable y vital para cumplir la función de nutrición y reproducción. Se puede reproducir de manera independiente. Asimismo, les hablo sobre en qué consiste la teoría endosimbiótica y qué relación guarda con la célula animal. La teoría endosimbiótica es llamada también teoría de la endosimbiosis. Se llama endosimbiosis a la asociación la cual un organismo habitó en el interior de otro. Describe el paso de las células procariotas a células eucariotas mediante incorporaciones simbiogenéticas. Es decir, que las características iniciales de ambas células se les suma una nueva morfología más compleja. Un endosimbionte es un organismo que vive dentro de otro. Todas las células eucariotas están formadas por otras células eucariotas. Esta teoría plantea que algunos orgánulos fueron en su momento organismos procariontes de vida libre. La relación que tiene dentro de la célula animal es pues debido a la unión simbiogenética de las células, se originan las células que conforman a los seres vivos correspondientes a los reinos de la naturaleza. Y uno de ellos es el reino animal. Bien, gracias. Bien. Buenos días, profesor. ¿Puedo hablar de mi parte? A ver. Soy Alarcón Torres. Adriana. Sí. Ya, bueno, los peroxisomas son orgánulos derivados del retículo endoplasmático que llevan a cabo una gama de actividades metabólicas en respuesta a cambios ambientales y de demanda celular. Son orgánulos redondeados fijados por una membrana y con un diámetro de 0,1 a 1,1 micrómetros. Tienen un papel muy importante en el metabolismo de lípidos y la conversión de especies reactivas de oxígeno. Contienen aproximadamente el 10% de la actividad total de 2 enzimas presentes en la ruta de los pentosas fosfatos. Otras funciones de los peroxisomas incluyen el ciclo del gliosilato en las semillas germinantes, la fotorrespiración en las hojas y la glucólisis en los tripanosomas. Siguiente. Ya, bueno, ahí podemos mostrar que es el almacenamiento de la energía en la célula animal. En la mayoría de las células animales ocurre una serie de reacciones químicas en la que se consumen moléculas orgánicas, y a lo cual este proceso se le denomina como respiración celular aerobia y se producen unos orgánulos llamados mitocondrias. Gracias. Bien, Arco. Ya, ustedes son 11, ¿eh? Sí, profesor, somos 11. Ya, bien, completo. Pasamos a otro grupo, segundo grupo. Profesor, una pregunta. Me consideró porque yo se había expuesto, pero me llamó. Beltrán, sí. Ya están las 11. Estás.
Ya. Buenos días, profesor, y buenos días, compañeras. El día de hoy les vamos a exponer sobre en nuestro grupo y tenemos como integrantes a Dionisio Rodríguez Kenia, Chalán Agreda Nayeli, Corsino Solís Sandra, Crisol Saavedra Yosinei, Chumbitas Chero Stephanie, Dueño Singa Diana, Espinosa Taguada Diana, Gamarra Osorio María, González Trevejo Mayra y quienes habla Chucan Dávila Adriana. Pasa, por favor. A que empieces a exponer, me das apellido, primer apellido. Chucan, profesor. Ya, muy bien. Stephanie, pasa, por favor. ¿No se ve? Yo lo pasé. No. Ya. Nuestro tema ha sido célula vegetal. ¿Qué es la célula vegetal? Una célula vegetal es un tipo de célula eucariota de las que están compuestas de muchos tejidos vegetales. A menudo es descrita con los rasgos de una célula del parénquima de una planta vegetal. También son las células que forman a todos los organismos que conocemos como plantas, como a las rosas, a los árboles, a las hortalizas y que comemos diariamente, a los micros y a las algas y a muchos otros. La célula vegetal comparte similitudes con la célula animal. Por ejemplo, ambas son células eucariotas, tienen un núcleo diferenciado, etc. No obstante, se diferencian porque la célula vegetal posee una función que le permite realizar la fotosíntesis. Pasa, por favor. A ver, hay una interrupción por ahí. Sí, de Stephanie. Características. A ver, se cortó. Salieron. Profesor, ¿lo digo de nuevo o solo de una parte que me quedé? No, continúa. Ya, características. Entre las características principales destaca que es la unidad funcional del reino de las plantas, en la que se producen procesos y reacciones que hacen posible el desarrollo de estas. La célula vegetal se caracteriza por ser eucariota y autótrofa, por poseer cloroplastos, orgánulos celulares que llevan a cabo la fotosíntesis, proceso de transformación de energía lumínica en energía química, creando su propio alimento. Entre otras características, como la forma de la célula, son diversas y se distinguen por el espesor y constitución de la pared vegetal. Las células se comunican entre sí mediante plasmodemos. Gracias. Una célula de paquenquima es una célula grande, usualmente sin núcleo, de una pared delgada y especializada en almacenar o reservar estas formas de tejido. Esta forma del tejido vegetal y las células que las componen se llaman paquenquimáticos. Según su actividad y función, nos encontramos 4 tipos de células paquenquimáticos. Según su actividad y función, nos encontramos a 4 tipos de paquenquimas. El paquenquima clorofílico, que se especializa en la fotosíntesis, ya que sus células contienen numerosos cloroplastos y por lo general se encuentra debajo de la epidermis, y su principal localización es en las hojas o en los tallos verdes. La paquenquima de reserva, que sus células sintetizan y almacenan sustancias, entre ellas el más frecuente es el almidón. El paquenquima acuífero, que almacena agua porque posee una gran vacuola que
almacena agua en mayor o menor medida. Y por último, el paquerima aífero, que sus células dejan grandes espacios. Estos se llman intercelulares, por donde circulan los gases que permiten la aireación de las plantas. Gracias. Soy Dionisio. Parénquima es. Parénquima. Parénquima. Sí. ¿Quién sigue? Buenos días, profesor. Mi nombre es Cortino Solisandra Fiorella. Las células esclerínquimas es un tejido complejo que, al igual que la colínquima, da sostén estructural a la planta. Difiere que la colínquima en cuanto a que proporciona rigidez. La esclerínquima consta de dos tipos de células: las fibras, células largas y poligonales con extremos aguzados. Las fibras se clasifican en dos: cilemáticas y extracilemáticas. Las esclereidas frecuentemente son más cortas que las fibras, no presentan extremos aguzados, adoptan diversas formas y a menudo derivan de las células parínquimas y esclerificadas. Se encuentran en diversos órganos vegetales como en las hojas, frutos, semillas, etc. Se clasifican según su forma. Gracias. Ya, continuando con la explicación, yo, Samira Queiroz Saavedra, voy a explicarle parte de la célula vegetal, el núcleo. El núcleo de la célula vegetal es un orgánulo que se encuentra rodeado de una estructura doble llamada envoltura nuclear. En él se encuentra contenida la información genética o ADN, ácido desoxirribonucleico, responsable del proceso como el metabolismo y el crecimiento y diferenciación celular. La información genética contenida en cada núcleo de cada célula vegetal es la misma en todos los miembros de una misma especie. Buenos días, profesor. Soy Chumbita Chero Stephanie y voy a exponer el citoplasma. El citoplasma de las células vegetales lo componen el citosol y los organulos, menos el núcleo, que engloban el contenido celular. El citosol es la parte acuosa que rodea los organulos, en la que se encuentra disuelta gran cantidad de moléculas. En él se dan procesos celulares muy importantes, como reacciones metabólicas o la comunicación celular y entre organulos. Buenos días, profesor. Mi nombre es Doña Kinga. El citoesqueleto está formado por un conjunto de filamentos compuestos por proteínas que se encuentran repartidos por todo el citoplasma. Además, explicado de forma breve y sencilla, podemos indicar que el citoesqueleto es una parte de la célula vegetal que tiene funciones de sostén, movilidad y comunicación entre los orgánulos en la célula vegetal. Gracias. Membrana celular. Es parte esencial de la célula. De hecho, su rotura podría dar lugar a la muerte celular. Está formada mayoritariamente por lípidos y proteínas, y gracias a ella es posible la regulación del equilibrio entre el interior y el exterior de la célula. Supone, por tanto, una barrera física y en ella también se dan numerosas reacciones químicas imprescindibles para la célula vegetal.
Nos dice también que es una bicápsida lipídica que delimita toda la célula. Y es una estructura formada por dos láminas de fosfolípidos, glucolípidos y proteínas que rodean y limitan la forma y contribuyen a mantener el equilibrio nuevamente entre el interior y el exterior de la célula. Y regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Gracias. La pared celular tiene estructura rígida que recubre la membrana plasmática. Está compuesta de celulosa. Su función es brindar forma, rigidez a la célula vegetal, así también protege y le da resistencia contra patógenos. Existen sustancias como la meculosa y la lignina que, aparte de dar rigidez, evita su descomposición. Se puede distinguir dos paredes distintas, una primaria y una secundaria, que están separadas por una estructura llamada laminilla media. La pared primaria se forma inmediatamente después de la división celular y antes de que la célula complete su crecimiento. Esta pared primaria posee las proteínas que ayudan a la resistencia contra enfermedades y para la adherencia de la membrana plasmática a la pared. Por otro lado, la pared secundaria está unida a la membrana plasmática porque se forma de último, cuando la célula ya finaliza su crecimiento. En ella se depositan compuestos como la lignina y la suberina. Gracias. Ya, profesor, buenos días. Soy la alumna Gama Rosario María. Yo les voy a hablar de lo que son las vacuolas. Ya, el término de esta vacuola fue acuñado por el biólogo francés Félix en 1841 para referirse a un espacio intercelular vacío que observó en el interior de un protozoario. Una vacuola es un orgánulo celular presente en todas las células eucariotas vegetales. También aparecen en algunas células procariotas y eucariotas animales. Tenemos funciones de las vacuolas en las plantas que ocupan en muchos casos más del 90% del volumen citosólico total, ¿no? Por lo que son orgánulos que están muy relacionados con la morfología celular, ya que las células vegetales carecen de limosomas. Las vacuolas ejercen funciones hidrolíticas muy similares, puesto que estas funcionan en la degradación de distintos compuestos extras y intracelulares. También tenemos funciones en los protozoarios. Estos evitan la lisis celular por efectos osmóticos, ya al eliminar periódicamente, ¿no? el que es el exceso de agua en el interior de las células cuando éstas llegan a un tamaño cítrico. También tenemos en las funciones en las levaduras. Es de suma importancia, ¿no? Para los procesos autofágicos que en su interior ocurre el reciclaje o la eliminación de los compuestos celulares de desecho. Esto funciona en el mantenimiento del pH celular y en el almacenamiento de sustancias como iones, ya que las vacuolas de las levaduras también participan en la pexogasia, que es el proceso de degradación de orgánulos completos. También tenemos 4 tipos principales de las vacuolas, los cuales se diferencian principales en sus funciones. Tenemos las vacuolas digestivas, que estos se encuentran principalmente en los organismos protozoarios, aunque también se han encontrado en algunos animales inferiores y en algunas células fagocíticas, ¿no? Que en algunos animales superiores, ya que su interior es rico en enzimas digestivas capaces de degradar proteínas y otras sustancias con fines alimenticios. También tenemos las vacuolas de almacenamiento. Estos son compartimentos llenos de líquidos y su membrana. Tiene complejos sistemas de transporte para intercambio de sustancias entre el lumen y el citosol. En las células inmaduras, estas vacuolas son de pequeño tamaño y a medida que la planta madura, estas se funcionan por formar una gran vacuola central, ya que en su interior tienen agua, carbohidratos, sales, proteínas, productos de desecho, pigmentos solubles. También tenemos las vacuolas pulsátiles o contráctiles, ya que estos se encuentran en muchos protistas unicelulares y en algas de agua dulce. Estas están especializadas en el mantenimiento osmótico de las células y para ello poseen una membrana muy flexible
que permite la expulsión del líquido o la introducción del mismo. Para ejercer sus funciones, este tipo de vacuola pasa por cambios cíclicos continuos durante los cuales éstas se hinchan gradualmente. Tenemos las vacuolas aéreas o de gas. Esta se ha descrito en organismos procariotas, pero difiere del resto de las vacuolas eucariotas en que no está limitada por una membrana típica. También las vacuolas de gas aéreas, ¿no? Son un conjunto de pequeñas estructuras llenas de gas, ¿no? Que son producidos durante el metabolismo bacteriano y que están recubiertas por una capa de proteína. Tienen función, ¿no? En la flotación, en la protección contra radiaciones y en la resistencia mecánica. Muchas gracias. Doy pase a mi siguiente compañera. Profesor, disculpe, las dos compañeras que faltan exponer, creo que no tienen luz, se les ha ido la luz por la zona donde viven. Ya, falta Chalán, ¿no? Sí, González Trevejo. Y González Trevejo. Sí. Que pase a Mayra. Ya. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad les voy a presentar sobre el cloroplasto y la mitocondria. La mitocondria, la membrana interna, tiene una estructura de pliegues o invaginaciones llamadas crestas y la membrana externa es lisa. Es en este orgánulo donde se produce la respiración, donde a partir del metabolismo de los azúcares se obtiene energía. Por otro lado, el cloroplasto es responsable de producir clorofila, la cual se encarga de absorber la luz para la realización de la fotosíntesis. También el cloroplasto se encuentra en los organismos celulares, se encuentran en grandes cantidades y sus tamaños son variables, pero por lo general son óvalos o esféricos. A diferencia de la mitocondria, la membrana interna del cloroplasto es lisa y en su interior existen unas estructuras llamadas tilacoides, donde se encuentran una serie de proteínas implicadas en la fotosíntesis. Las mitocondrias también son orgánulos unidos en una membrana y lo hacen con dos membranas diferentes. Es muy inusual para un orgánulo intracelular. Estas membranas cumplen el objetivo de la mitocondria, que es esencialmente producir energía. Esa energía es producida por sustancias químicas que siguen distintas vías dentro de la célula. En otras palabras, son convertidas y ese proceso de esa conversión produce energía formada de ATP, ya que el fosfato es un enlace de alta energía y proporciona energía para todos dentro de la célula. ¿Podría pasar al otro, compañera? El aparato de Golgi. Es un complejo o aparato de Golgi. Es una estructura formada por unos sacos de membrana aplanadas junto con una red de túbulos y vesículas. En él se produce la síntesis y la secreción polisacáridos complejos y además en las células de las plantas y de las más vegetales tienen un papel muy importante en la formación de la pared celular. El aparato de Golgi fue llamado así gracias a Camilo Golgi, quien él descubrió. El aparato de Golgi también es una parte de la célula formada por membranas. Y hay diferentes tipos de membranas. Algunas son túbulos y algunas son vesículas. El aparato de Golgi está situado cerca del núcleo. Se dice que es un cuerpo pericliniar. De hecho, está también justo junto al retículo endoplasmático. Y cuando las proteínas salen del retículo endoplasmático, pasan al aparato de Golgi para su posterior procesamiento. Por ejemplo, en algunas proteínas se agrega carbohidratos y a continuación estas glisoproteínas o compuestos formados por carbohidratos y proteínas salen del aparato de Golgi al resto de la célula y lo hacen dentro de las vesículas. Estas vesículas son en realidad parte del aparato de Golgi. De hecho, una de sus funciones del aparato de Golgi es hacer nuevas vesículas a partir de la membrana existente e incluir a dichas vesículas la glicoproteínas y otras sustancias creadas en su red. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Bien. Ya terminaron ustedes. Pasamos al tercer grupo.
Profesor, disculpe, yo puedo exponer porque en el preciso momento que me tocaba exponer se me fue la luz. Ah, ¿tu apellido es? ¿Tu apellido? Profesor, A ver, ¿tu apellido? Chalán. Chalán. A ver, Chalán. Pero ya están cambiando, ya ¿Me creo. escucha? Sí, Sí. está ingresando el otro grupo ya. Al final, al final. Chalán. A ver, vamos. ¿Quién? Ya, profesor. Ya, profesor, yo empiezo. Soy Loza Jun Alejandra. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. El día de hoy nosotros les vamos a exponer acerca del tejido de la célula animal, en la que son tejido epitelial, tejido conectivo, tejido óseo, tejido nervioso y tejido muscular. ¿Pasa? Ya, el tejido epitelial. El tejido epitelial primeramente deriva de 3 capas, del mesodermo, del ectodermo y del endodermo. El tejido epitelial es un tejido formado por células pocas diferenciadas, con una escasa o nula sustancia intercelular. Se dice que el tejido epitelial es avascular, o sea, quiere decir que no contiene vasos sanguíneos y se nutre por difusión a partir de la membrana basal subyacente. Se dice que el tejido epitelial posee abundantes terminaciones nerviosas. Sus células tienen formas geométricas, pueden ser bien planas, cúbicas o cilíndricas, y se encuentran unidas mediante uniones especializadas llamadas desmosas. El tiempo de vida de las células epiteliales son limitadas, de modo que hay procesos de renovación celular constante. El tejido epitelial contiene diversas funciones, en las que destacan 4. Se dice que los epitelios tapizan y revistan superficies donde cumplen funciones diferentes. Así tenemos la función protectora, que es para la epidermis de la piel. El siguiente función es el intercambio gaseoso, que se da en los alvéolos pulmonares. Luego tenemos la otra función, que es la absorción, que se da de aguas y nutrientes en los intestinos. La última función es la que es secretora, que se da en las glándulas. ¿Pasa? Ya. El tejido epitelial tiene clasificaciones. Se divide en 2, en epitelio de cubierta y revestimiento y en epitelio glandular. El epitelio de cubierta y revestimiento. Estas se clasifican de acuerdo al número de capas y a la forma de células, en la que cubre superficies externas y reviste cavidades. El epitelio de cubierta y revestimiento se divide en 3, en epitelio monoestratificado, o también llamado epitelio simple, en epitelio pseudoestratificado y en epitelio poliestratificado. El epitelio monoestratificado son conformados por una sola capa y epiteliales sobre la lámina basal. También son denominados epitelios simples, como les dije en un principio. Estos epitelios tienen 3 formas, que son planas, cúbicas y cilíndricas. Planas son escamosas o pavimentosas. Esta se caracteriza, como su mismo nombre lo dice, por ser planas. Existen 2 tipos, endotelio y mesotelio. El endotelio son las que tapizan internamente los vasos sanguíneos. El mesotelio forma parte de las membranas serosas, en las que encontramos el pericardio, la pleura y el peritoneo. ¿Qué es el pericardio? Es la membrana que cubre el corazón. ¿Qué es la pleura? Es la membrana que cubre el pulmón. Y el peritoneo es la que cubre la membrana. También encontramos lo que es el alvéolo pulmonar, que sirve para el intercambio gaseoso, y también se localiza en la cápsula de broma del nefrón. Ahora les hablaré de los epitelios monoestratificados cúbicos. Lo encontramos en la superficie ovárica, en la que su función es la protección.
Lo encontramos también en las tiroides, que es una secreción endocrina. Ahora, el epitelio monoestratificado cilíndrico. Este se divide en tres, como lo vemos, en no modificado, en ciliado y con microvellosidades. El epitelio monoestratificado cilíndrico no modificado. Son células de forma ortoedro, o sea, quiere decir que tienen la forma de una caja de un zapato. Lo podemos encontrar bien en el estómago y en el intestino grueso. Por eso se dice que se da el recubrimiento del estómago y del intestino grueso, o sea, del colon, en la que posee células secretoras de moco. Ahora, en los epitelios monoestratificados cilíndricos ciliados. Como vemos en la imagen, en la parte de arriba hay unos tipos como vellitos. Esos vellitos se llaman cilios, que sirven para el transporte. Es por eso que dentro de eso se tapiza las trompas de falopio, en la que permite el avance del óvulo fecundado hacia el útero para una implantación. Ahora, el epitelio monoestratificado cilíndrico con microvellosidades. Como también vemos en las imágenes, en la parte superior encontramos como vellitos, pero ya no son cilios, sino esos vellitos se llama chapa estriada, en la que su función es la absorción. Por eso se dice que recubre el intestino delgado para la absorción de sus nutrientes. También encontramos lo que es la vesícula biliar, que es para la absorción del agua y concentrar así la bilis. ¿Pasa? Ahora les paso a explicar lo que es el epitelio pseudoestratificado. Este es una capa que se puede decir falsa. ¿Por qué? Porque como vemos en la imagen, aunque esa imagen no se ve muy bien, sabemos que tiene bastante capa, pero se dice que solamente es conformada por una sola capa de células epiteliales, ¿no? De diferentes tamaños, en la cual hace confundir. Y cuyos núcleos se ubican a diferentes alturas, pero todas adheridas a la membrana basal. Ahí como vemos en la imagen, la membrana basal es el que está de color medio verdosito en la parte baja. En la que es esta se ubica en grandes partes de la vía respiratoria, por ejemplo en las fosas nasales, en la tráquea y en los bronquios. Estas poseen células caliciformes secretadas de moco para así atrapar y eliminar las partículas extrañas. Ya. Ahora les voy a explicar acerca de los epitelios poliestratificados o simplemente estratificados. Estas son formadas por varias capas de células epiteliales. Solamente la capa inferior se adhiere a la membrana basal. De acuerdo a la morfología de las células, la capa superior, estas pueden ser las siguientes. ¿Pasa? Se divide también en planos, cúbicos y cilíndricos. El plano se divide en dos, en no queratinizado y queratinizado. El no queratinizado es aquel que presenta una sustancia proteica que es la queratina. ¿Y qué es la queratina? La queratina es una proteína estructural que se encuentra en la parte externa de la epidermis de la piel, en la que forma así una barrera para proteger las capas profundas de las lesiones. Por eso se dice que el epitelio poliestratificado plano no queratinizado protege la mucosa del tubo digestivo, ¿no? Que encontramos lo que es la boca, el esófago, el recto, el ano y la misma vagina, que son adaptadas para la ficción. El poliestratificado plano no queratinizado. Como dije, ¿no? Si el no queratinizado no presenta queratina, esta sí presenta queratina y forma la epidermis de la piel, ¿no? Que es la capa externa que protege frente a varias lesiones. El poliestratificado cúbico. Esta lo encontramos en los conductos glandulares sudorípadas, por ejemplo, el sudor y también en el esófago fetal. Y por último tenemos lo que es el poliestratificado cilíndrico. Esta da la protección de la conjuntiva ocular, o sea, de los epitelios protectores de los glóbulos oculares. Por último tenemos otro tipo de epitelio que es la de transición, que es denominada así cuando la forma de las células de la capa superficial cambia según el estado fisiológico. Esta se caracteriza por tener células globulosas.
Su número de capas y la forma de sus células superficiales varían de acuerdo a sus órganos. Gracias. Bien. Buenos días, profesor. Calculen su tiempo. Voy a hablar sobre los epitelios glandulares. Los epitelios glandulares, a diferencia de los epitelios de cubierta, se encuentran incluidos en el tejido conectivo. De hecho, ese tejido forma el sostén del tejido epitelial funcional, que puede ser la parenquima, formando órganos que en general reciben nombres de las glándulas. En la clasificación tenemos la exocrina, anficrina y la endocrina. Pasa, porfa. En las glándulas exocrinas son las que vuelvan su secreción a cavidad corporal. Son las glándulas salivales, las páncreas. A lo superior corporal, glándulas mamarias y sudorípara. Las glándulas endocrinas, la hipófisis, la tiroides y las suprarrenales crecen de conductos de secreción. Sus secreciones se vuelcan al medio interno y son transportadas por la sangre. Las glándulas anficrinas o mixtas son las que realizan secreción endocrina y exocrina, por ejemplo, las páncreas. Pasa, por favor. En el exocrino encontramos lo que es el producto de secreción, epitelio, el conducto, células epitelial y glandular. En el exocrino vierte el producto hacia la superficie del cuerpo. En el endocrino encontramos lo que es las células productoras de hormonas, dirección flujo sanguíneo, el líquido extracelular, las hormonas y capilares. En el endocrino vierten su producto de secreción al torrente circulatorio. En la anficrina encontramos lo que es el islote de Langerhans, el ácido pancreático, las páncreas. Combina un órgano la liberación glandular, exocrina y endocrina. Gracias. Bien. A mí me tocó sobre los tejidos conectivos. Es el tejido que forma una continuidad con tejido epitelio, músculo y tejido nervioso y es el más abundante de todos. Sus características se le llama el tejido conjuntivo o conectivo, también llamado tejido de sostén. Proporcionan continuidad con el resto de tejidos epitelial, muscular y nerviosos, y con otros componentes de este tejido para conservar el cuerpo integrado desde el punto de vista funcional. Se compone de células y matriz extracelulares, integrada por sustancia fundamental y fibras. Presenta diversos tipos de células que se encuentran separadas. Tienen abundante material intercelular, es un tejido vascularizado e inervado. Tiene gran capacidad de regeneración, casi todos los tejidos conjuntivos se derivan del mesodermo. Su origen embriológico. El mesenquima embrionario de origen a los diversos tejidos conjuntivos del organismo. El mesodermo, la capa media del disco embrionario trilaminar, del origen a casi todos los tejidos conjuntivos del organismo. Sus funciones son soporte estructural, soporte metabólico, soporte nutricional, almacenamiento de reservas energéticas, protección mecánica, protección inmune, inflamación y reparación de lesiones. La siguiente diapositiva, compañera. Bueno, yo voy a hablar sobre los componentes del tejido conectivo.
célula madre o stem cell. Tiene la capacidad de originar cualquier otra célula del tejido conectivo. También es una célula pequeña y de forma estrellada. Fibroplasto son los más abundantes e importantes. Sintetizan a las fibras y secretan a la sustancia amorfa. Además, intervienen en la reparación de tejidos lesionados. Macrófagos. Se originan de los monolitos, un tipo de glóbulo blanco. Tienen como la función de fagocitosis. Se les llama también histiocitos. Célula plasmática. Se origina de los linfocitos B, un tipo de glóbulo blanco. Son células que producen anticuerpos o inmunoglobulinas. Es forma de ovoidal y su núcleo semeja a una rueda de carreta. Célula adiposa. Su citoplasma está ocupado por una vacuola de grasa que desplaza al núcleo a la periferia. Célula cebada. Célula globular cuyo citoplasma está lleno de gránulos que contienen histamina y heparina. Los matocitos participan en la inflamación y alergia. Glóbulos blancos. Proceden de la sangre. Tienen como función la defensa contra los microorganismos agresores. La siguiente. Buenos días, yo soy López Arce y le voy a hablar sobre las sustancias intercelulares. La sustancia amorfa. Se le llama amorfa porque no adopta ninguna forma especial. Es incolora, transparente y viscosa. Es producida por los fibroblastos. Sirve de relleno en los espacios entre células y fibras. Está conformada por glucosaminoglicanos, agua y sales. Las fibras colágenas. Son abundantes, gruesas y resistentes a la tensión. Se localizan en tendones y ligamentos. Fibras elásticas. Son delgadas y flexibles, abundantes en tejidos conectivos laxos. Son fibras muy elásticas. Se hallan, por ejemplo, en la capa media de arterias. Las fibras reticulares. Son fibras de fibrilina asociadas a la elastina. Son abundantes en vaso, médula ósea roja, pulmón y otros. Siguiente. Tejido conectivo no especializado, uno de ellos es el axón. Es el tejido conectivo más abundante, rellena espacios entre las fibras y hacen musculares, sirve de apoyo a los epitelios y presentan fibras de colágeno finos, poseen abundantes vasos sanguíneos, nutren y mantienen órganos. Se dividen en tres el tejido conectivo laxo. El tejido conectivo reticular, un tipo de tejido conectivo con alta proporción de sustancia fundamental y fibras de colágeno tipo 3. También forman el estroma parte funcional del tejido hematopoietético en la médula ósea y de tejidos linfáticos como el vaso, ganglios y linfáticos y timo. El tejido mesenquimal. Tejido conectivo laxo característico del embrión y de órganos en desarrollo. Es rico en células mesenquimáticas que se pueden diferenciar en otras células del tejido conectivo. Y el tejido conectivo mucoso.
constituido por fibroblastos escasos, estrellados fusiformes con prolongaciones en contacto. Bien, bien, retrocede, le falta lo que es el denso. ¿A quién sigue? Denso. Ariana. Es menos flexible que el tejido laxo y es mucho más resistente a las tracciones. Se ubica en tendones, ligamentos, dermis profunda y pericondrio. Tejido conectivo denso regular, con fibras de colágeno paralelas, típicos de tendones, ligamentos y aponeurosis. También es abundante en otros órganos altamente especializados, por ejemplo, en la córnea y otras estructuras que deben resistir a la tracción, por ejemplo, en las paredes de los vasos sanguíneos o en los alvéolos pulmonares. Tejido conectivo denso irregular. Son las fibras de colágeno que aparecen con una distribución aleatoria. Forma parte de las cápsulas de casi todos los órganos, por ejemplo, del hígado, de los riñones, del intestino delgado o de la dermis. Tejido conectivo denso elástico. Destaca por la abundancia de fibras elásticas que le confieren al órgano. También se Ariana. encuentra en órganos que sufren estrés Ariana. mecánico. Ariana, estás repitiendo ya, ¿no? Tú ya has expuesto. Faltan tus compañeras. ¿Ustedes cuántos son? ¿5 nomás? ¿Cuántos son ustedes, el grupo? Profesor, Ariana. 11, profesor. En el grupo somos 11. Sí, pero están repitiendo. Faltan sus compañeras, pues. Falta Junco, Cono, León. Profesor, Cono no va a poder porque como acá se está fallando la luz, se ha ido y la mayoría vivimos por acá por Huachi, Santa María y Guaura y no se ha ido la luz, profesor. Ya, pero no van a participar. No, porque no Junco tienen sí. megas para poder entrar al MIC. Uy, caramba. A ver. ¿Quién no entra? A ver, pase la voz. Cono. Ya, Cono. ¿Quién más? ¿Quién más no entra? Y creo que, no sé si Nicole Guamán, no sé si está acá, profesor. Sí, ella tampoco. Ujú. Guamán. No, su apellido. Guamán. Guamán no me acuerdo. Ya, Pero es Guamán Mejía. Nicole Guamán. Ajá. Ya, hay 2. ¿Quién más? Junco. Yo sí voy a exponer, profesor. Ya. ¿Nadie más? Ay, Medrano, profesor. Medrano. Medrano tampoco no puede. No, sí puedo. Ya. Ya, pasen lo que faltan, pues. Por ejemplo, falta Junco, falta León, falta Luis, Medrano. Velázquez Mautino dice que tampoco puede por el internet. Velázquez. Mautino, Liz Melina. Ah, Mautino. Mautino. No, su primer apellido, ¿cómo es? Velázquez. Pero ella debe estar en otro grupo. ¿O corresponde a su grupo de ustedes? Está en otro grupo, profesor, que hay Está que en otro, poner, maestro. porque falta poco tiempo. No, pero ahorita estamos hablando del tercer grupo, pues no estamos hablando de otro grupo. Ya, terminen pues los que faltan. Ya no repitan ya los que han expuesto ya. Pasa la Vamos, los que faltan diapositiva. del grupo. Ellas Los no que están, faltan. no está en tejido muscular.
Me toca a mí, soy tejido óseo. Ya, Ah, apellido, Luis Berillo. Epifania. Buenos días. Sí. Buenos días, profesor. Voy a hablar sobre el tejido óseo. ¿Qué es el tejido óseo? El tejido óseo está especializado del tejido conjuntivo, constituyente principal de los huesos en los vertebrados. Está compuesto por células y componentes extracelulares y calcificados que forman la matriz ósea. Se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia a la tracción, compresión y a las lesiones. Sus funciones proporcionan el soporte interno del cuerpo, sirve para la inserción de los músculos y tendones, protege los órganos vitales, contienen la médula ósea roja o tejido hematopoyético, formador de las células de la sangre, almacena varios minerales, especialmente el calcio y el fósforo. Pasa. Tipos de tejido óseo. Existe el esponjoso. El hueso esponjoso constituye la mayor parte del tejido óseo de los huesos cortos, planos, de forma irregular, y de la epífisis de los huesos largos. El tejido esponjoso de los huesos de la pelvis, las costillas, el esternón, las vértebras, el cráneo y los extremos de algunos huesos largos. Es el único reservorio de médula ósea y médula ósea roja y por lo tanto la hematopoiesis en los adultos. El hueso esponjoso no contiene verdaderas osteonas y está formado por laminillas dispuestas en un encaje irregular de finas placas de hueso, llamadas trabéculas. Los espacios entre las trabéculas de algunos huesos están ocupados por la médula ósea roja, productora de células sanguíneas. En el interior de las trabéculas existen osteocitos situados en lagunas que parten con conductillos radiales. Los vasos sanguíneos del periocitos penetran a través del hueso esponjoso. Los osteocitos de las trabéculas reciben su nutrición directamente de la sangre que circula por las cavidades medulares. El tejido compacto o denso se puede localizar en la capa externa de los huesos largos, formando diáfisis en el exterior y el interior Ya, de ahí los huesos nomás. planos. Epifania, ahí nomás. Otra chica. No han calculado su tiempo. Muy extenso lo hace. Otra chica que Ya, falte. yo, profesor, buenos días, mi apellido es Junco Orihuela, voy a explicar sobre el tejido muscular. El tejido muscular es el responsable de los movimientos corporales, deriva del mesodermo y está formado por su célula llamada miocito, el cual son células largas de color rojo y su función es la contracción de los músculos. Entre los tipos tenemos el muscular esquelético, que son células largas y multinucleadas, células estriadas, se contrae por estimulación nerviosa, tiene retículo sarcoplasmático bien desarrollado. En el muscular cardíaco son células cortas, ramificadas y estriadas, presencia de unidades celulares comunicantes, generan sus propios potenciales de acción y por último contienen troponina en filamentos delgados. La troponina es un tipo de proteína que se encuentra en los músculos del corazón y esta es liberada por la torreta sanguínea. Por último, el muscular liso, que son células con núcleo central, no presentan estrías y producen potenciales marcopasos inervados por el sistema nervioso autónomo. La siguiente diapositiva, por favor. Entre sus funciones tenemos la estabilización y postura, regula el volumen de los órganos, ayuda a producir y mantener el calor del organismo. Entre sus características, como habíamos mencionado, el tejido se encuentra a lo largo de los músculos, el cual permite que realicen movimientos voluntarios e involuntarios, generados por la célula llamada miocito, como habíamos comentado. Por último, en la siguiente diapositiva, en esta imagen podemos observar la célula muscular cardíaca. Nos pasa a la otra diapositiva para explicar la imagen. Ya, en esta imagen podemos observar la célula muscular cardíaca que se encuentra en las paredes del corazón y tiene apariencia estriada y movimientos involuntarios. En la célula muscular esquelética, la cual se encuentra adherida, es decir, pegada a la piel, y tiene movimientos voluntarios y tiene apariencia estriada. Y por último, la célula muscular lisa, la cual se encuentra en las paredes de los órganos viscerales
huecos y lleva apariencia estriada y tiene movimiento involuntario. Gracias. Ya. Falta León. Buenos días, profesor. Yo soy la alumna León y les voy a hablar sobre el tejido nervioso. La definición del tejido nervioso es que es uno de los 4 tejidos básicos del organismo y está formado por 2 tipos de elementos celulares que presentan el componente fundamental de las estructuras y órganos que forman el sistema nervioso. Pero, ¿dónde se localiza? El tejido nervioso está ubicado en todos los órganos que lo conforman: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Las características: se origina el endodermo. Está constituido por células que han alcanzado un alto grado de diferenciación estructural, cuyas propiedades fisiológicas fundamentales son la excitabilidad y la conductibilidad. Está especializado en el mecanismo de la regulación orgánica. Actúa como un sistema interrogador de todas las funciones del organismo. Facilita su adaptación a las condiciones ambientales. Está formado por 2 tipos de elementos celulares: las neuronas o células nerviosas, que constituyen la unidad estructural y funcional de este tejido. Tienen una forma ramificada y están compuestas por un cuerpo y prolongaciones neurocelulares. Las neuroclías comprenden varias células gliales que también tienen forma ramificada, realizan diversas funciones, entre las que se destacan la del sostén del tejido. Representan el componente fundamental de la estructura y órganos que forman el sistema nervioso, en el que se describen 2 partes: central, la médula espinal, y el encéfalo; periférica, nerviosos, ganglios y terminaciones nerviosas. Este sistema cuenta además con tejidos conectivos que le proporcionan sus envolturas y forman las fibras nerviosas periféricas, la cápsula de los ganglios nerviosos y las membranas meníngeas, protectoras de la médula espinal y del encéfalo. Por último, la función del tejido nervioso es captar los estímulos internos y externos y transformarlos en impulsos nerviosos. Todas las modificaciones del medio externo o interno y los estímulos sensoriales, como la temperatura, la presión, la luz, los sonidos y el gusto, entre otros, son detectados, examinados y transmitidos por las células nerviosas. Le doy paso a mi compañera, Romina. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros, compañeras. Le voy a hablar sobre la clasificación del sistema nervioso. El sistema nervioso central, formado por el encéfalo y médula espinal. El sistema nervioso periférico, formado por los nervios y pequeños agregados de células nerviosas, que se denomina glangos nerviosos. Las neuronas. Es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. La característica morfológica más importante es la presencia de una o más prolongaciones protoplasmáticas. Se define de dendritas, a través del cual sale el impulso electrónico. Las características. Es el proceso por el cual una red neurona modifica sus pesos en respuestas a una información de entradas. Los cambios que se producen durante el proceso de aprendizaje se reduce a destrucción, modificación y creación de conexión entre neuronas. Las funciones. La neurona tiene la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez, y a la larga distancia con otras células, ya sean nerviosos, musculares o glandulares. Estos impulsos nerviosos viajan por toda la neurona, comenzando por las dendritas, pasa por todas las neuronas hasta llegar a los botones terminales, que pueden conectar con otras neuronas. Gracias. Bien. Medrano. Sí. Ya, entonces aquí hemos completado con su grupo. Faltan 2 chicas que no han expuesto. A ver, ahí teníamos a Chalán, creo. ¿Qué tenía que decir Chalán? Sí, profesor, a mí me faltaba... buenos días. A ver, Chalán. A mí me faltaba explicar sobre qué trataban las células del colénquima. En la célula A ver, vegetal. explica.
Ya, están formadas por el tejido colenquimático, que está caracterizado por su resistencia y flexibilidad, ya que no son células ampliamente distribuidas por los organismos vegetales. Estas células se encuentran en los órganos de crecimiento, por ejemplo el tallo y las hojas de lagunas herbáceas. Están dotadas por una sola pared primaria y la pectina y la hemicelulosa constituyen la pared celular del colénquima. Eso sería todo, profesor. Ya, Chalán. Ya, entonces con esto estamos terminando los 3 grupos. Para la próxima continuamos, pero dosifiquen su tiempo. Hay algunas que a veces desplayan mucho, ¿no? Traten de colocar esquemas, ahí explican. Bien, chicas, ahí nos vemos para la próxima. Creo que estamos en la hora, ustedes deben tener clases. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Disculpe, lo que hemos expuesto, podemos exponer. Se fue la luz. En la próxima se da un tiempecito, pues. En la ¿A qué próxima hora clase. puede ser, pues? A la final. Comenzando. A la final. Sí. Sí, porque se fue la luz, ¿no? Yo que iba a exponer. Ya. Sí, pues problema de la luz, pues a veces. Eso ocurre, se va la luz, se va el internet también. Sí, pues por eso ya estaba ahí en el aula, solamente que mi internet comenzó a fallar también. Ya, para la próxima, al final. Ya, profesor, está bien, hasta luego, gracias. Pero siempre van comunicando, ¿ya? Van comunicando porque de repente nos olvidamos. Nos van comunicando. Ya, profesor, yo le hago acordar cuando terminen los grupos, digo que me faltó exponer ese día. Sí, de acuerdo. Ya, chica, nos vemos. Gracias, hasta luego, profesor. Hasta luego.